Cuando se acercan estos días de fieles difuntos, días de muertos, como los conozcan ustedes, en su lugar de origen, hay personas que respetan las tradiciones, es decir, que pueden colocar altares, hacer oraciones. Algunos de ellos van de visita a los cementerios. En fin, son muchas las formas en las cuales la gente respeta y recuerda a sus seres queridos que ya se han adelantado en el más allá. Pero también hay algunas otras personas que simplemente respetan la temática, pero no creen que los espíritus o nuestros familiares puedan regresar en esas fechas. Y algunos de ellos pues tienen sus propias creencias de ir solamente al cementerio, rezar tal vez, o simplemente recordarlos, en fin, algo más sencillo, pero incrédulos en esta tradición tan fuerte que muchos de nosotros creemos que en estas fechas vienen a visitarnos. Uno de ellos era una persona que había perdido hacía un par de años a su esposa y que en esa ocasión, cuando se acercaban días de muertos, era tal vez como el día 31, 2, primero 2 de noviembre, una de esas fechas, él estaba pues triste, obviamente, y se fue al cementerio y se fue a visitar, entre comillas, a su esposa ahí en su tumba. Llegó, eran 4 o 5 de la tarde tal vez, ya se estaba poniendo un poco el sol y se puso a platicar con ella en su tumba, como muchos acostumbran. Estando allá, llegó un momento que le ganó el sueño y se quedó dormido sin darse cuenta. Llegó la oscuridad, tal vez eran como las 8 o 9 de la noche, cuando él reaccionó y despertó y se dio cuenta que estaba en el cementerio, pero se dio cuenta que había muchas personas a los alrededores con veladoras, algunos estaban platicando con rezos, como se acostumbra en algunas partes de México y tal vez algunas partes de Latinoamérica, que van y pasan toda la noche en el cementerio. Pero a él se le hacía bastante extraño porque en el poblado donde él vivía no era una tradición que tuvieran. Así que se le hizo raro y trató de ver entre las luces de las veladoras y de las velas a ver si reconocía a alguien. Extraño porque todos estaban vestidos de blanco y muchas de las mujeres contaban con un velo, una mantita en la parte de la frente de su cara. Pero bueno, él intentó caminar y reconocer a alguno de los vecinos y no reconoció a nadie. Se le hizo extraño porque entre los que estaban allá pudo ver a una persona que se le hizo conocida, pero se le hizo más extraño aún porque esta persona ya no se encontraba en el mundo de los vivos, es decir, ya había partido al más allá hacía algunos años. Él, extrañado, caminó, estuvo pasando por varias partes del cementerio viendo pues obviamente las veladoras, la gente platicando, pero como que ninguno le hacía caso, como que ninguno notaba su presencia. Entonces él, espantado y comprendiendo lo que estaba viendo en realidad, que se trataba de espíritus, llegó corriendo a su casa y él, que no había creído nunca en que las personas del otro mundo vinieran a visitarnos en estas fechas, tomó lo que tenía a la mano en su casa, encontró un par de veladoras que había utilizado cuando se había ido la electricidad, cortó unas flores de su jardín que ni siquiera eran tan frondosas, simplemente las colocó en un macetero, armó un pequeño altar improvisado, tomó un poco de la comida que tenía, en fin, preparó un altar bastante sencillo, pero él estaba convencido de que los espíritus regresaban, porque los había visto. Aún estaba impactado de lo que él había presenciado. Estaba esperando esa noche a que regresara su esposa. Se quedó allá en la sala donde había puesto su altar esperando y no llegaba. Pasó la madrugada y en algún momento él se quedó dormido. Al quedarse dormido, sucedió algo que muchas veces han experimentado personas, incluso yo, que es el desprendimiento o el desdoblamiento, cuando uno sale de su cuerpo.
En ese momento, él probablemente piensa que lo soñó, o tal vez pudo haber sido soñado, pero pudo darse cuenta que fuera de su cuerpo, él estaba viendo todo lo que acontecía alrededor, toda la sala, el altar que había puesto, pero lo más hermoso que pudo ver es la presencia del espíritu de su mujer, que desde este plano, él saliendo de su cuerpo, pudo ver que su mujer se acercó y tomó las ofrendas que él había dejado en su altar. La mujer lo volteó a ver, pero no volteó a ver a su cuerpo, volteó a ver a su espíritu que estaba flotando a través de este desdoblamiento, de este viaje astral, como le llaman algunos. Le sonrió, le mandó un beso y salió, desapareció. Él regresó, despertó de ese sueño, podemos llamarle así, y se dio cuenta que todavía en el ambiente se sentía un aroma distinto, algo como el que normalmente se sentía cuando estaba su mujer, su esposa. A partir de esa fecha, él estaba contento porque sabía que cuando menos una vez al año tenían permiso de ir a visitarlo, y el altar sencillo que fue ese año se volvió en un maravilloso altar cada año, más grande, más hermoso, más bonito, porque sabía que nuestros espíritus llegan en días de fieles difuntos o días de muertos. Yo te pregunto a ti, tal vez eres una persona joven que no cree en estos temas, pero tus papás, tus abuelos, aún conservan la tradición de colocar los altares. Déjame en comentarios qué es lo que tú piensas. ¿Crees que vale la pena colocar un altar? O si colocas un altar, me gustaría que me digas, yo si lo coloco te estoy viendo desde tal lugar, para que sepamos en qué parte de México o el mundo acostumbran aún ahora a colocar su altar de días de muertos. Aquí en la casa siempre lo hacemos, pero me gustaría que tú lo comentes aquí en la caja de comentarios. Te pido también que me ayudes para darle like y compartir este video para que podamos llegar a más personas. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Omar Villasís Oficial, así como aparece acá. Puedes seguirme y te agradezco muchísimo. Y también le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y en especial hoy a todos estos seres queridos que se encuentran en el más allá, que van a venir a visitarnos en los próximos días. De aquí hasta entonces espero que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.